Hoy vamos a ver 3 accesorios que ojalá hubiera descubierto antes en mi camino en esto de la fotografía y el vídeo, porque creedme que me han ahorrado muchos quebraderos de cabeza y mucho en salud, tanto física como mental. Y antes de nada, empezar diciendo que esto no está patrocinado por nadie, todo esto son cosas o que yo he comprado o bien que, por ejemplo, la marca sí que me ha enviado, pero que llevo usando meses y que realmente lo utilizo en mi flujo de trabajo cada día, ¿vale? Así que vamos con este primer pequeñín de aquí, que es un lector de tarjetas / salvavidas de viajes en cuanto a lo que se refiere a tarjetas, adaptadores, lectores y todo eso, todo en uno. Marca Freewell, cuesta 99 euros, o sea que no es muy caro. Y podemos llevar una tarjeta CF Express tipo B, una tarjeta CF Express tipo A, 2 tarjetas aquí en este lado SD y otra aquí SD también. Y podemos llevar 6 tarjetas micro SD, pero es que no solo es eso, sino que también podemos llevar, como veis en este lado de aquí, 2 tarjetas nano SIM con el correspondiente palito para que cuando vayamos de viaje podamos guardar aquí dentro la tarjeta SIM si tenemos que cambiarla y además poder sacarla del móvil y todo eso mucho más fácil y sobre todo el no perderla. Pero es que no solo eso, sino que aparte de transportarlo, podemos coger las tarjetas, meterlas en su correspondiente hueco, como veis aquí, y con su cable USB-C, que es este de aquí, conectamos directamente al ordenador y ya tenemos un lector de tarjetas rapidísimo, tanto al ordenador como al móvil o al iPad, a la tablet o lo que sea. Y tenemos el lector de tarjetas CF Express tipo A, tipo B, micro SD y tarjetas SD hasta UHS-2. O sea que básicamente es un todo en uno. Nos olvidamos de los tarjeteros tradicionales, nos olvidamos de todos los adaptadores o de todos los lectores de tarjetas para los diferentes tipos de tarjetas que hay, y además llevamos todo en un único lugar, protegido y que no ocupa espacio. Así que, dicho esto, os lo recomiendo muchísimo, tenéis todos los enlaces en la descripción por si os interesa. Y yo realmente esto va en mi mochila, ya os digo, todos los días que salgo a grabar. Y de viaje, bueno, ya ni os digo, ya no llevo lectores de tarjetas nunca. Vamos con el siguiente, que es esto que veis aquí detrás, que llevo utilizando ya unas cuantas semanas, me llegó hace no mucho. Y es algo a lo que yo en un principio nunca le había dado demasiada importancia. El tema de tener una silla que fuera ergonómica. De hecho, yo he estado más o menos 5 años trabajando, y cuando os hablo de trabajar, os hablo de estar muchísimas horas aquí sentado, bueno, aquí o allí, en muchos sitios, sentado editando un mogollón de horas seguidas con una silla de Ikea que me ha durado 5 años, y yo decía, bueno, pues con esto voy tirando, me duele la espalda, pero me va a doler igual, sea la silla que sea. Las lumbares, ya os digo, a mí es algo que me mata, o sea, me duelen muchísimo. Y bueno, pues decidí probar una silla ergonómica. Esta es de la marca Hinomi, es japonesa y es muy poco conocida, porque luego están las Herman Miller y así hay otras marcas más conocidas, pero que son carísimas, hablamos de miles de euros. Esta cuesta 750, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción también y trae todo lo bueno que tienen esas, pero a un precio mucho más económico. Para empezar, tenemos un apoyalumbares, no sé cómo decirlo, que puedes regular al gusto y que te presiona todo lo que quieras en las lumbares, y básicamente han dejado de dolerme las lumbares. Esto es lo mejor de todo. Luego, lógicamente, el apoyacabezas o el reposacabezas es regulable, todo es regulable, tanto en altura como en longitud. Podemos regular si queremos estar más cerca del respaldo o más lejos del respaldo. Podemos bloquear la posición y quedarnos aquí así, ¿veis? La silla se queda tal cual está y yo me quedo aquí pancho. Y aparte tenemos un elemento secreto que yo no esperaba, la verdad. Bueno, o mejor que no lo esperaba, lógicamente lo vi cuando la pedí, pero no me esperaba que fuera algo que fuera a usar de verdad. Y es que tiene un apoyapiés, un reposapiés, que se puede regular en distancia y también tiene una parte que es blandita, y creedme que es comodísimo, sobre todo para cuando haces revisiones de vídeos, después de editar, que te haces la revisión del vídeo o estás simplemente viendo cosas en el ordenador, leyendo correos, algo que es un poco más relajado, no el estar editando ahí metido en el ordenador. Es comodísimo, o sea, me parece comodísimo. Luego, esta silla venía con apoyabrazos, que de hecho estaban muy guays porque tenían unos muelles que hacían que los brazos, pues que se quedasen justo donde tú querías,
pero yo prefiero no tener apoyabrazos, así que los he desmontado. Otra cosa buena, que es modulable, por así decirlo, y la puedes adaptar a tu gusto. Tienen varios colores, además, os lo dejaré en la web, pero es algo que a mí me ha ayudado muchísimo con el tema de la espalda, sobre todo. Y también, como veis, tiene un material especial que es transpirable y básicamente ayuda un montón con el sudor en la espalda y en el culo, que sé que también os suda el culo. Al final estamos muchas horas sentados, es que no podemos evitarlo, ¿no? Pero el tema de que sea transpirable también ayuda muchísimo porque estamos muchas horas y ahora en verano, que ya empieza el verano, empieza el calor, se pasa mal también, no vamos a engañarnos, ¿no? Así que todo esto ha hecho que sea una silla que vaya a utilizar para todo. De hecho, pensaba no utilizarla en el plano para grabar, pero yo creo que la voy a utilizar para todo, tanto para cuando esté grabando como para cuando estoy editando, que es la mayor parte del tiempo. Y nos queda el último, pero no menos importante accesorio, que este es el que me ha solucionado los problemas mentales. La silla ha sido la que ha solucionado los problemas físicos y esto de aquí, los problemas mentales. Y diréis, ¿qué es esto? Para explicaros qué es esto, primero hacemos un pequeño recap, que si ya habéis visto los vídeos anteriores, habréis ido viendo que a lo largo del año pasado estuve haciendo muchas pruebas con diferentes equipos, sobre todo de Mac, para encontrar el ordenador o el estudio o el setup de edición, por así decirlo, perfecto para mí, en el cual pudiese editar vídeos 4K con un bitrate muy alto, todo fluido, que el color de la pantalla y todo fuese perfecto, o sea, básicamente el setup perfecto de edición, y lo encontré, este que tengo aquí, pero hay un problema, y es que normalmente yo edito siempre en discos externos, SSD, ¿no? Como estos, que son los típicos que hemos visto siempre, bueno, que hemos tenido y que seguro que muchos de vosotros tenéis. ¿Qué pasa? Que estos discos están muy sellados y disipan el calor fatal. Entonces, cuando se calientan, aparte de que solo llegan a unos 1000 megabits por segundo, bajan la velocidad a la mitad. Y ahí es cuando empiezan a aparecer problemas de tirones, cortes, apagones, problemas a la hora de editar y de exportar. Cosas que yo no me explicaba con un ordenador de casi 4.000 euros. No, de más de 4.000 euros, 4.400 o por ahí creo que cuesta. No, de hecho casi 5.000 euros. Joder, qué pastón. Bueno, con un ordenador tan caro me estaba dando tirones. Y yo, loco, al final encontré que era el calentamiento de estos discos que lo que me estaba bajando el rendimiento. Y diréis, ¿y por qué no editas directamente en el SSD del ordenador, el interno, que va a 7000 megabits por segundo, va 7 veces más rápido que cualquiera de estos? Pues básicamente porque si tú editas sobre estos discos, al final los acabas degradando. Cualquier disco que estés utilizando para editar y que le metas un flujo de datos tan grande, lo estás degradando. A mí, realmente degradar estos me da igual, porque se estropean y te compras otro y ya está. Pero si degradas el disco duro interno, perdón, el disco SSD interno del ordenador, te lo cargas y básicamente tienes que mandarlo a Apple, cuesta un pastón si es que se puede cambiar. Por eso, buscando, analizando, volviendo a buscar y dándole 1000 vueltas, encontré esto de aquí. ¿Qué es esto? Básicamente se compone de dos piezas. Es un disco SSD externo, como estáis viendo. Pues esto es un disco M2 SSD que, como veis, ahora está tapado por la pasta térmica, pero es un Lexar, concretamente el que he elegido yo, de 4 teras, que según las especificaciones funciona a 7000 y pico megabits por segundo. Esto nunca va a ser así, pero he conseguido trabajar en un flujo estable de 2500 megabits por segundo, que es más del doble de la velocidad que me dan los SSD externos normales, ¿vale? Entonces, esto se compone de ese SSD M2 y de la carcasa, que básicamente tú haces así y ya se queda ahí todo unido, ¿vale? La carcasa es de aluminio y es lo más importante sin ninguna duda. Creedme cuando os digo que la carcasa es lo que va a decidir si realmente puedes editar sobre este SSD archivos 4K con mucho bitrate y todo esto o no. ¿Por qué? Porque aunque el disco interno sea muy rápido, la carcasa hace de cuello de botella. Entonces tenemos que buscar una que, aunque sean más caras, te dé un flujo de datos Thunderbolt 4 o te dé una salida Thunderbolt 4, que para eso también es muy importante tener un cable como este, que por cierto viene con la carcasa. Y como veis aquí tenemos una salida de 40 gigabits por segundo. Eso quiere decir que podemos editar
lo que sea con esto, lo que sea. Vale, ese es el primer problema. Tenemos datos ilimitados, por así decirlo. Un ancho de banda enorme para poder editar y ese flujo de datos que no se vea, no haya un cuello de botella ahí, ¿no? Pero luego viene el otro problema y es todos los discos se calientan. Y este también se calienta. Cuando se calientan ya hemos visto que baja el rendimiento mogollón y empezamos a tener problemas a la hora de editar. Pues con esto no pasa, porque tiene dos sistemas de refrigeración. El primero ya lo habéis visto, es la pasta térmica, que cuando cerramos la carcasa, toda esta parte que es un disipador, toca con la pasta térmica y disipa el calor, ¿vale? Toda la carcasa es de aluminio. Pero es que además, como veis ahí, tiene varias rejillas de ventilación, porque tiene un ventilador dentro que sirve para enfriar de verdad el disco. Además, podemos elegir cuándo se pone y cuándo no. Tiene aquí un botón, un switch, que sirve para elegir cuándo queremos que el disco esté refrigerado activamente o cuándo no. Normalmente no hace falta, pero cuando llevas ya unas cuantas horas editando sobre esto, ahí se empieza a calentar, le das, la verdad es que no hace mucho ruido y no molesta, o sea que bastante bien en ese aspecto. Y como veis, solo necesitamos estas dos piezas, un cable Thunderbolt 4 y la propia carcasa con el disco dentro. No necesita ningún tipo de alimentación externa, así que me da una autonomía y una libertad absolutas para trabajar al 100% de potencia, ilimitado en cuanto al tiempo que puedo estar antes de que se calienten, sin límite en el flujo de datos que puedo estar cargando y además, pues eso, que puedo hacer todo como si estuviera en casa, porque yo tengo el MacBook Pro M3 Max. Si queréis más información sobre esto, tengo ya un vídeo explicando con qué edito yo y todo eso, que os dejo linkeado al final de este vídeo. Es muy importante que la carcasa sea acorde a lo que estáis buscando, si no, no tiene sentido, ¿vale? ¿Por qué? Por ese cuello de botella que vamos a estar creando. Yo tengo una de la marca Acasis, que esto me lo he comprado yo, o sea, está en Amazon. Ya veréis que al final este conjunto de 4 teras para editar de esta forma sale por unos 300 euros, que puede parecer caro, pero realmente merece mucho la pena. Recordad que son 4 teras, si elegís una capacidad menor, pues será mucho más barato, pero yo quiero mucha capacidad porque al final estoy editando muchos vídeos y no puedo estar vaciando el disco, llenándolo, vaciándolo, etcétera, ¿no? Porque yo tengo otro de 16 teras mecánico, que ahí es donde almaceno las cosas. Pero esto, ya os digo, es que me podría hacer otro y estaría igual de contento, ¿no? Al final, vosotros elegís el precio. Montarlo es facilísimo, solo tenéis que seguir las instrucciones y poner bien la pasta térmica, pero no tiene más misterio. La pasta viene con la propia carcasa. Básicamente compráis el disco M2 SSD que queráis con la capacidad que queráis y la carcasa sí que os recomendaría que fuera esta para tener esa refrigeración activa, porque hay algunas que no tienen este ventilador y creedme que de verdad hace falta. Poco más, dejadme qué os parece en comentarios. Si a vosotros también os duele la espalda y os gustaría probar una de estas, dejádmelo en comentarios y compartimos ahí. Pues bueno, batallitas de abuelos fotógrafos con la espalda chunga y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ah, antes de irme, se me olvidaba. Para optimizar esa velocidad al máximo y pasar de 1000 megabits por segundo a 2200, 2300, 2400 o así, tenemos que formatear el disco para el sistema operativo que estemos usando. Es decir, si tenemos Mac, hay uno que es APFS o algo así era, y si tenemos Windows es NTFS, o creo que era. Os lo estaré poniendo por aquí, que lo tenía aquí apuntado. Dame un segundo. APFS y NTFS. APFS es para Apple, NTFS es para Windows. Si vais a tener que estar utilizando el disco tanto en Windows como en Mac, no os merece la pena haceros esto, porque esto, aunque sí soluciona el tema del calentamiento, la velocidad cuando lo dejáis en exFAT, que es en lo que viene de fábrica el disco para poder meterse en cualquier sistema, está limitado a 1000 megabits por segundo, ¿vale? Que es lo mismo que tenemos en este tipo de discos externos. Así que esto yo lo optimizaría para el sistema que tengáis. Si tenéis Mac, APFS, que tenéis que abrir la utilidad de discos y darle a formatear en APFS, y lo mismo en Windows, pero en NTFS. Vaya trabalenguas. Ahora sí, me despido. Chao, chao.